Buenos días a mis queridos estudiantes de la clase de español. Quiero saludarles en este momento. Quiero decirles que estoy muy contenta porque una vez más nos podemos aquí conectar a través de la clase virtual para aprender. Pero antes de iniciar quiero que allí donde están inclinemos el rostro para orar. Oremos. Amante y buen Padre, Señor, que tu morada está en lo más alto y sublime de los cielos. Mil gracias, Señor, porque tú nos permites continuar estudiando, Señor, continuar aprendiendo. Gracias porque nos has cuidado, nos has protegido de aquel virus, Señor, que está afectando a nivel mundial. Te queremos seguir pidiendo protección para nuestros familiares, para nuestros amigos, para la comunidad, Señor, y pronta recuperación para aquellas personas que los aqueja tal dolor. También te pedimos sabiduría, Señor, y entendimiento al iniciar nuestra clase y también que podamos, Señor, con responsabilidad, esfuerzo y disciplina, cumplir con nuestros deberes. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Comencemos con nuestro tema de esta clase. Oraciones según el tipo de verbo. Ese es nuestro tema para esta clase. Una oración, chicos, puede tener uno o varios verbos conjugados, pero cuando tiene un solo verbo se llama una oración simple. Y las oraciones simples pueden clasificarse según el tipo de verbo que empleen, en atributivas y predicativas, y pues también en otras más. En esta ocasión vamos a trabajar solo las oraciones simples, es decir, las que tienen un solo verbo. Por ejemplo, aquí dice nuestro equipo ganó la liga intercolegial. Nuestro equipo sería el sujeto y ganó la liga intercolegial sería el predicado. Y dentro del predicado siempre se encuentra el verbo, que en este caso es ganó. Entonces, al haber una sola acción, un solo verbo, hace que sea una oración simple. Vamos a empezar con las oraciones atributivas o copulativas. Ojo, vamos a ver, estas están formadas por verbos copulativos. ¿Y qué son verbos copulativos? Como ser, estar o parecer. Esos tres verbos son verbos copulativos. ¿Y por qué son copulativos? Pues los vamos a ver. Los verbos copulativos se emplean para unir el sujeto con el atributo. ¿Qué es un atributo? Es una característica. Es como si yo dijera rojo, blanco, alto, bajito, rudo, feliz, triste. Son atributos, son características. Entonces, yo voy a utilizar un verbo para unir el sujeto con la característica. Por ejemplo, un carro es el sujeto y una característica, rojo. Entonces, ¿será que yo digo carro rojo? No, yo digo el carro es rojo. Entonces ahí estoy utilizando el verbo ser, solo que lo conjugué. El carro es rojo. Entonces ese es me está uniendo el sujeto que es carro con el atributo que es rojo. Entonces por eso se llaman atributivas o copulativas. ¿Por qué? Porque copulativas se denomina al verbo que las une y al atributo que va después. Aquí dice, el atributo es el elemento más importante del predicado porque expresa un estado o cualidad del sujeto. Al predicado que se forma con verbos copulativos se le conoce como predicado nominal. Vamos a ver este ejemplo. Dice, la decoración del restaurante es preciosa. El sujeto es la decoración del restaurante y el predicado sería es preciosa. Este se llama predicado nominal. ¿Por qué se llama nominal? Ojo, nominal es únicamente cuando se utiliza un verbo copulativo. ¿Y qué es un verbo copulativo? Es ese verbo que une al sujeto con su atributo. ¿El atributo cuál sería? Preciosa. ¿De quién estamos hablando? No estamos hablando del restaurante, sino de la decoración. La decoración del restaurante, este es el sujeto. Es ese verbo que nos va a unir con preciosa, el atributo. No podemos decir, por ejemplo, la decoración del restaurante preciosa. No, vamos a necesitar del verbo es para darle sentido completo a esa oración. Y como es un verbo, ese verbo no se une con el atributo, por eso se llaman atributivas o copulativas. Aquí dice, el verbo es ser.
se emplea para unir el sujeto con el atributo que es el adjetivo precioso. Vamos a mirar del mismo verbo ser, pero entonces en este caso, estar, en este caso conjugado así. Nuestra familia, que sería el sujeto, está, es el verbo, en la costa. Aquí está no es copulativo porque no nos une a un atributo, nos une en la costa, pero no es un atributo. ¿Será que en la costa es una característica? No, eso es un complemento, pero no es ninguna característica. Este verbo se convertiría en copulativo si aquí hubiera un atributo. Por ejemplo, nuestra familia está feliz. Si dijera feliz, que es un atributo, entonces ya este verbo se convertiría en copulativo, porque tendría un atributo. Pero como no, entonces este es un predicado, no es nominal, como acá, sino es verbal. Aquí lo dice, este predicado es verbal. Ahora, eso con las oraciones atributivas, sí tienen que ver con atributos. Vamos a mirar las predicativas. Están formadas por verbos que indican una acción o un proceso, acción o proceso, y pueden ir acompañados de uno o varios complementos. El predicado que se forma con este tipo de verbo se llama predicado verbal. Vamos a mirar las mascotas, ese es el sujeto. Necesitan mucho cuidado, es el predicado verbal. Y analicemos el verbo, dice necesitan. Necesitan es el verbo y mucho cuidado es el complemento directo. Entonces, este verbo es un verbo de acción, es una acción que se hace o un proceso. Cualquiera, en este caso, pues, aquí sería un proceso, porque necesitan. Entonces, ¿qué necesitan? Pues mucho cuidado. Entonces, como no une a un atributo, sino es una acción o proceso, por eso se llaman oraciones predicativas. Y su predicado ya no es nominal, sino verbal. Esto es complemento directo. ¿Qué quiere decir complemento directo? Pues que esto complementa al verbo. Por decir, las mascotas, si yo les digo las mascotas necesitan, y ustedes me van a decir, profe, ¿qué necesitan? Entonces yo, mucho cuidado. Entonces yo no puedo decir solo las mascotas necesitan porque queda incompleta esa oración. Necesito de un complemento directo que me aclare muy bien este verbo. Ahora, el verbo necesitan, que viene a necesitar, indica un proceso y va acompañado del complemento mucho cuidado. Entonces, esas son las predicativas, los verbos de acción o proceso. Vamos a mirar cuáles son las oraciones transitivas. Dice que son aquellas que están formadas por verbos transitivos, es decir, los que requieren de un complemento directo para completar su significado. También pueden llevar a otros complementos. Entonces vamos a mirar, eso es parecido a lo que vimos anteriormente. Dice, Nairo Quintana, que sería el sujeto, ocupó, que sería el verbo, el segundo lugar en el Tour de Francia. Ocupó el segundo lugar en el Tour de Francia es el predicado verbal. Mire, ocupó ya es un verbo, ya de acción o proceso, ¿sí? Y necesita de más. Entonces, ¿qué significa transitivo? Que necesita que me aclare algo del verbo para yo poder entender lo que usted me está diciendo. Por eso se llama transitivo. Si yo digo, por ejemplo, Nairo Quintana ocupó, ¿usted me entiende lo que yo quiero decir? Si dice, no, profe, ¿ocupó qué? ¿Sí? ¿Ocupó qué? Y yo, es que ese verbo ocupó es transitivo. ¿Por qué? Porque necesito agregarle información para poder entender qué es lo que le pasa al sujeto. Por ejemplo, Nairo Quintana ocupó el segundo lugar en el Tour de Francia. Entonces, Nairo Quintana ocupó verbo que necesita que nos complementen directamente la información. El verbo ocupó, ocupar, requiere de un complemento directo que es el segundo lugar. Entonces, ojo chicos, mire, les voy a decir por ejemplo otros verbos transitivos. Serían, tiene, yo les digo, la profe tiene. Y es una oración, pero ¿qué pasa? Eso es un verbo transitivo porque usted no sabe qué tiene. Usted necesita que yo le dé un complemento directo. La profe tiene fiebre. ¿Qué tiene la profe? Fiebre. Entonces ahí sí ya pues
es un verbo que necesita de información, por eso se llama transitivo. Otro, por ejemplo, el perro pidió. ¿Pidió qué? Ah, pues es transitivo porque todavía no entendemos bien la oración. Pidió agua. Iré a hacer. ¿Iré a hacer qué? Hace falta el complemento directo, o sea que tengo que mencionar ese verbo que yo dije que hacer es transitivo porque necesita de algo más para poderlo entender. Iré a hacer la tarea, ¿sí? Por ejemplo, si yo les dijera, Luisa adornó. Y si yo le digo solo eso, no va a entender. Usted me dice, profe, pero ¿qué adornó? Ah, pues si usted todavía viene y me responde la pregunta es porque el verbo necesita más información, o sea que es un verbo transitivo. Entonces yo le digo, usted me dice, profe, ¿adornó qué? ¿El cuaderno? ¿La casa? ¿La decoración de Navidad? ¿Adornó la cocina? ¿Adornó el perro? ¿Adornó su camisa? ¿Qué adornó, profe? Sí, le hace falta. Bien, ahora las oraciones intransitivas son lo contrario. Es ese verbo que así usted solo mencione la oración hasta el verbo, ya usted lo puede entender. Por ejemplo, son aquellas que están constituidas por verbos intransitivos, es decir, los que no admiten complemento directo, pero puede llevar otros complementos. Entonces, por ejemplo, dice Nairo Quintana es el sujeto, corrió en el Tour de Francia es el predicado verbal. Entonces, el verbo sería corrió. Si yo le digo, Nairo Quintana corrió, usted ya se puede imaginar a Nairo Quintana corriendo, ¿sí? Ya no necesita un complemento directo, ¿sí? Pero puede llegar uno circunstancial. Corrió en el Tour de Francia, ¿sí? Pero con solo que yo le diga a Nairo Quintana corrió, usted ya entiende que es que esa acción se ejecuta con sus pies y está corriendo. Por eso se llama intransitivo, es lo contrario al anterior. Yo, por ejemplo, le puedo decir a usted, mi primo duerme. Y usted no me va a decir, profe, ¿qué duerme? Pues no necesita hacerme la pregunta porque simplemente ya uno sabe que tiene sus ojos cerrados y está durmiendo, ¿sí? Ahora, si yo le digo, mi primo duerme en la mañana, entonces, bueno, profe, bien. Pero si yo le digo, mi primo duerme, también está bien, ¿sí? Entonces, eso que les acabo de decir, por ejemplo, mi primo duerme en la mañana sería un complemento circunstancial. Es una información de más que se le agrega al verbo, aunque no la necesita para poderse entender. Por ejemplo, si yo le digo, ¡ay, el ladrón huyó! Usted dice, ¡ay, sí! No, se escapó. No necesita un complemento directo. Pero si yo le puedo dar un complemento circunstancial, por ejemplo, el ladrón huyó por la ventana. Bueno, bien, igual huyó. Entonces no necesita lo anterior, o sea, es intransitivo. Aquí vamos a mirar. El verbo corrió, es decir, de correr, no admite complemento directo, pero lleva un complemento circunstancial en el Tour de Francia. Vamos ahora con las oraciones reflexivas. Aquellas en las cuales el sujeto realiza una acción y recae sobre sí mismo. Emplean los pronombres reflexivos me, te, se, nos, para que el sujeto sea quien reciba la acción. También pueden emplearse expresiones como a mí mismo, a sí mismo, a ti mismo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, Juliana sería el sujeto, si amarra los zapatos sería el predicado verbal. ¿Por qué verbal? Porque esto es una acción o proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué lo hace que sea reflexivo? Que tiene un pronombre reflexivo, se. Miren, aquí están los pronombres me, te, se, nos. Se, ¿qué quiere decir? Pues que a sí misma. El verbo amarra. Juliana se amarra. Y tiene un complemento directo. Mire que esta oración, aparte de ser reflexiva, porque es el sujeto se hace la acción a sí misma. Mire, aquí no la aclara a sí misma, o sea, reflexiva. Tiene este pronombre reflexivo que es a sí mismo, se amarra los zapatos. Tiene un complemento directo, o sea que también sería en este caso transitiva, porque necesita un complemento directo, mire. ¿Sí ve? Porque yo digo Juliana se amarra, y usted, bueno, se amarra. Sí, que se amarra. Hay muchas cosas que se pueden amarrar, pero en este caso pues necesitamos algo específicamente, se amarra el cabello, se amarran los zapatos. Entonces,
aquí le dan el complemento directo. Se amarra los zapatos. ¿Y qué pasa con el sujeto? Asimismo se está haciendo la acción, por eso se llama reflexivo. Yo puedo decir, yo me amarro los zapatos, y aquí en este caso sería me. Entonces a decir me, mira, aquí sería un pronombre reflexivo. Por ejemplo, yo le puedo decir, él te amarra los zapatos, o Juliana te amarra los zapatos. Te, o sea, sería a sí misma, no, sino a ti mismo. Juliana te amarra los zapatos, a ti mismo. Entonces, esas son las reflexivas. Vamos a ver ahora una parecida con esto, pero no que incluye solo a un sujeto, sino a dos personas, a más de un sujeto. Entonces, mire, dice, son aquellas en las recíprocas. Son aquellas en las que dos o más sujetos realizan y reciben la acción al mismo tiempo. Van acompañados de los pronombres nos, se y admiten expresiones para reforzar como el uno al otro. Entonces, por ejemplo, aquí dice, los dos amigos se saludaron. Sujeto, los dos amigos. Predicado verbal, se saludaron. Entonces, aquí tenemos el pronombre reflexivo se y el verbo es saludaron. Pero ¿cómo sabemos si son recíprocos? Pues porque hay dos sujetos, hay algo que se hace el uno al otro. Si yo le digo los dos amigos se saludaron, ¿usted a sí mismo se saludó? No. ¿A ti mismo se saludó? No. A mí mismo no. Se saludaron entre ellos, el uno al otro. Es una acción, se saludaron, es un verbo, una acción que se están haciendo entre sí, recíprocamente. Es decir, el uno al otro. Vamos con las oraciones personales. Ahora, no vayan a confundir personales con reflexivas. Reflexivas tienen que ver con a mí mismo, a sí mismo o a ti mismo. Las personales, dice, tienen un sujeto que puede ser expreso, es decir, aparece claramente, o tácito, esto es que no aparece, pero se entiende o se supone. Por ejemplo, dice, Fernando viajará a Cartagena. Sujeto expreso, ¿qué quiere decir? Que lo están expresando. Fernando, aquí están expresando el sujeto. Viajará a Cartagena. Entonces es personal, ¿por qué? Porque tiene un sujeto, Fernando. El verbo sería viajará y el complemento circunstancial, este no es directo, es circunstancial porque pues nos están agregando información a dónde va a viajar a Cartagena. Si yo le digo Fernando viajará, usted también lo entiende, o sea que es un verbo intransitivo. Y en este caso pues es personal porque también nos está diciendo que Fernando viajará. Usted no, ahora, ojo, Fernando viajará a Cartagena, tiene un sujeto expreso específico, o sea que es una oración personal. No me pueden decir que Fernando viajará a Cartagena es también reflexivo, ojo, no. ¿Por qué? Porque es que este verbo de viajará no se lo hace a sí mismo, o sea, no se lo aplica a sí mismo. Yo no puedo decir, Fernando se viajará. Aquí no hay ningún pronombre reflexivo para que sea reflexiva, no. Tampoco es recíproca porque no está diciendo ni el uno ni el otro. Es simplemente personal, tiene un sujeto expreso y dentro del verbo está también que es un verbo, es oración predicativa porque es un verbo de acción, pero también es una intransitiva porque no necesita un complemento directo. Podemos decir Fernando viajará y ya está muy bien. Ahora, dentro de la misma oración personal está la del sujeto tácito. ¿Qué quiere decir esto? Aquí leamos. Viajaremos a Cartagena. Ese es el predicado verbal. No presenta ningún sujeto. Usted no le está indicando el sujeto. El verbo es viajaremos y el complemento circunstancial es a Cartagena. Pero entonces dice, profe, pero entonces esa oración está mal porque no tiene verbo, porque no tiene, sujeto. No, sí está bien, mire, viajaremos a Cartagena. Este hecho en el cual, en la manera como está conjugado el verbo, nos da a entender o nos da a suponer cuál sería el sujeto. ¿Y cuál sería el sujeto? Nosotros. Sujeto tácito. ¿Por qué se llama sujeto tácito?
tácito quiere decir que no aparece, pero lo podemos entender. ¿Por qué viajaremos? Porque nosotros no podemos decir, porque nosotros, perdón, no podemos decir, ellos viajaremos, yo viajaremos, él viajaremos, ella viajaremos, ustedes viajaremos, ellos viajaremos. No, usted con viajaremos dice es nosotros. Por eso nosotros sería el sujeto tácito. ¿Por qué tácito? Porque no aparece ahí, pero lo entendemos. Entonces, estas, las que tienen que ver con sujeto, ya sea expreso o tácito, se denominan oraciones personales. Las impersonales son muy fáciles, son las que no tienen sujeto, pero no porque, o sea, no tienen sujeto, pero no es cualquiera que no tenga sujeto, sino hay unas especificaciones dentro de esa ausencia de sujeto. Por ejemplo, dice, la primera categoría, impersonales de fenómenos naturales. Estas son las que tienen verbos de acciones climáticas o atmosféricas como llover, granizar, helar, tronar, nevar, etc. O sea, estos son verbos de proceso natural. ¿Recuerdan lo que vimos el periodo pasado, lo último? De proceso natural. Entonces, llovió mucho anoche. Ese es el predicado verbal. No tiene sujeto porque es que yo no voy a poder decir él llovió mucho anoche, ella llovió mucho anoche, usted llovió mucho anoche, yo llovió mucho. No, ese es tácito, eso es algo de la naturaleza, no tiene sujeto, por eso es sujeto tácito, es decir, es impersonal. Y es de fenómenos naturales porque el verbo es de fenómenos naturales. Vamos con la siguiente. Impersonales, existenciales, es decir, impersonales pero existenciales. Emplean los verbos ser, haber y hacer. El que no tenga sujeto, pero y esté en tercera persona singular, que esté en tercera persona singular, hace que sea una oración impersonal existencial. Por ejemplo, hará sería el verbo. Hará frío esta noche. No hay sujeto tácito porque usted no va a decir él hará frío esta noche, ella hará frío esta noche, Pepita hará frío esta noche. No, simplemente hará frío anoche. Es un verbo que no tiene sujeto y es existencial porque emplea el verbo hará, es del verbo hacer. ¿Listo? Impersonales con C. Emplean los verbos ser, haber y hacer, pero en tercera persona singular. Por ejemplo, se siente una gran emoción por el partido. Este se viene de este verbo ser y está en tercera persona. Por ejemplo, con haber. Habrá una gran emoción por el partido. ¿Sí? Entonces, eso es la tercera categoría de los verbos impersonales. Se siente. Vamos a mirar por último las oraciones activas y pasivas. Las activas son aquellas en las cuales el verbo está en voz activa y el sujeto realiza la acción realizada por el complemento agente. Es decir, vamos a leer esta, dice, los comisionados firmaron la paz. ¿Quién es el sujeto? Los comisionados. ¿Cuál es el predicado verbal? Firmaron la paz. ¿Y cuál es el verbo en específico? Firmaron, ¿sí? Y vea que si yo le digo los comisionados firmaron, usted me va a decir, profe, ¿firmaron qué o qué? Ay, mire, tiene un complemento. Entonces, analicen ahí, aparte de ser activa, si es intransitiva o transitiva. Bueno, pero les sigo explicando lo de activo. Los comisionados firmaron la paz. ¿Quién firmó la paz? Los comisionados. O sea, directamente el sujeto es el que está realizando esta acción. El sujeto es activo porque él directamente realiza esta acción. Por eso se llama oración activa. Mire, activas. Activa. Acción realizada por el complemento agente. Bueno. Ahora, dice aquí, pasivas son aquellas que tienen un sujeto paciente, es decir, el sujeto es quien recibe la acción realizada por el complemento agente. Entonces, vamos a mirar aquí. Aquí es por el sujeto. Esto está como erróneo. Aquí es la acción realizada por el sujeto.
Bien, dice aquí, pasivas son aquellas que sean sujeto paciente. Miremoslo. La paz es el sujeto y el predicado verbal fue firmada por los comisionados. Entonces, vamos a analizar el verbo. Dice, fue firmada. Firmada. Entonces, la paz. ¿Será que la paz fue la que firmó? No, ¿cierto? La paz no firmó. Pero miremos el complemento agente por los comisionados. Ah, ¿quién realizó quién firmó? ¿Quién realizó la acción? ¿La paz o este complemento? Que serían los comisionados. Pues obvio que los comisionados, ¿cierto? Porque la paz no firma, son las personas, los comisionados. Entonces, como aquí en este caso el sujeto no realiza la acción, antes la recibe la acción. La paz fue firmada por los comisionados. Entonces, él no hace la acción, pero sí la recibe. ¿Y por qué la recibe? No, él no, como no la hace, no es activo. La recibe, entonces es pasivo. La paz fue firmada por los comisionados. Mire que estas dos son activa cuando decimos el sujeto directamente realizó la acción, o pasiva cuando el sujeto recibe la acción. Los comisionados firmaron la paz. La paz fue firmada por los comisionados. Es como si yo le dijera, por ejemplo, el joven compró los celulares costosos. El joven compró los celulares costosos. ¿Es activa o pasiva? A ver, pensemos. ¿Quién compró los celulares costosos? El joven compró, entonces es activa. Pero si yo cambio esa oración, ¿cómo hago para cambiar la pasiva? Ah, pues utilizo el complemento agente, que serían los celulares costosos, y explico qué pasó con ellos. Entonces, los celulares costosos fueron comprados por el joven. Ahí pasaría el sujeto a hacer los celulares costosos. El verbo fueron comprados costosos, ¿por quiénes? Por el joven. ¿Sí? Entonces, los celulares costosos fueron comprados por el joven. Entonces ya sería pasiva. ¿Listos? Chicos, Dios les bendiga. Esto ha sido todo. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda me llaman. Gracias.